El Señor nos bendiga en este día, hermanos. Vamos a continuar con la pregunta número 21 en el Catecismo de la Iglesia. La pregunta es como sigue: ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? Jesucristo es el único Redentor de los elegidos de Dios. Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por todos aquellos que el Padre amó eternamente. Es el unigénito Hijo de Dios, el Hijo del hombre desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios encarnado o humanado en dos naturalezas divinas y esencialmente uno en persona. Juan el Bautista testifica de él diciéndonos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y también en Apocalipsis 5, 6 y 12 y 13, 8, el apóstol Juan da este mismo testimonio. El apóstol Pedro en su primer sermón proclama lo siguiente acerca de Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Apunte esto en el disco duro de su memoria, hermano amado, hermano querido. Buda no es el Cordero de Dios, tampoco lo es Mahoma. Ninguna religión de este mundo, metafísica, nueva era, pensamiento positivo, los orichas, judo-haitiano o cualquier forma de religión o líder político, sea comunista o capitalista, es Cordero de Dios o Redentor del mundo. Jesucristo, Él solo, es el Cordero de Dios, el Redentor del mundo. En ningún otro, afirma el apóstol Pedro, hay salvación. Ningún falso Dios hecho a la imagen del hombre. Solamente en Jesucristo encontramos redención y vida eterna. No busquemos en otro lugar, busquémoslo solamente a Él si deseamos realmente ser salvos. Escuchemos las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo cuando nos dice: yo soy el camino. Note el uso de la primera persona del singular. Él no es un camino entre muchos. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Puede que haya muchos caminos que lleven a Roma, como dice el adagio popular, pero solo uno puede llevarte a la vida eterna. Ese es Jesucristo. No te engañes, querido hermano o amigo, que quizás aún no has sido salvo. Pablo nos recuerda esta verdad de escribir a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios y un solo mediador, amados. No hay espacio para otros. Pero aún tenemos más que decir. Si nos preguntáramos qué es lo que complace a Dios, la Biblia nos responde. Evangelio según Mateo capítulo 3, versículos 17 y 17:5, leemos: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios se complace en su Hijo eterno Jesucristo. No se complace en nadie más que Él. Si usted quiere estar seguro de que Dios haya complacencia en su vida, usted necesita estar en Jesucristo. Entonces Dios se complacerá también en usted. Que este Redentor y Cordero Santo es Dios encarnado, nos lo enseña también las Sagradas Escrituras. Quiero que vean conmigo Juan capítulo 1. Dice así el Señor: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y verso 14 luego dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego en verso 18 sigue diciendo Juan: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El profeta Isaías, que escribió unos 700 años antes de la encarnación de Jesucristo, nos dice, capítulo 9, verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Y en 7:14 el mismo profeta dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. El evangelista Mateo en su evangelio confirma las palabras de Isaías cuando dice, Mateo 1:23, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Que Él es humano y divino, amados, es una verdad tan grande que no podemos comprenderla, pero que aceptamos por fe. Escucha Pablo lo que nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso nos dice Él de Dios nuestro Señor. El hecho de la encarnación, amados, es una de las doctrinas que provocan escándalo para muchos, pero no por eso deja de ser verdad divina, revelada en las Escrituras. Juan dice en su primera epístola, capítulo 5, versículo 6, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Él es el triuno Dios. Él es el único y eterno Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Alabémosle y démosle gracias, porque Jesucristo es el Dios encarnado que vino para redimir a los escogidos. En ningún otro hay redención fuera de Él. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén y amén.